Hola a todos, mi nombre es Mariana Pérez y el día de hoy les estaré hablando de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesionales Afines, enfocándonos un poco más en lo que sería la Ley del Ingeniero Industrial. Para comenzar, hablemos de lo que sería su origen. Esta ley fue promulgada mediante el decreto número 444 de la Junta de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el 24 de noviembre de 1958, pero sin embargo entró en vigencia el 1 de enero de 1959, es decir, unos meses después. En su contexto histórico se puede decir que su promulgación ocurrió en un periodo de transición posterior al derrocamiento del general Marco Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, bajo la Junta del Gobierno presidida por Edgar Sanabria, buscando establecer un marco legal, claro y ético para el ejercicio profesional enfocado en áreas de ingeniería y arquitectura. Ahora bien, en su propósito principal se puede decir que se encarga de regir y fiscalizar el ejercicio de estas profesiones, estableciendo las normas de ética y profesional. Ahora bien, la versión original de 1958 sigue siendo la ley vigente, sin embargo ha habido intentos de reforma. Uno de ellos es que a lo largo del tiempo ha existido, cabe destacar que propuestas y anteproyectos de reforma, incluso uno de ellos fue en el 2006, que busca actualizar y adaptar la ley a nuevas realidades de la industria profesional, pero la ley de 1958 es la que se aplica actualmente. Pasamos ahora a lo que sería la estructura de la ley, del decreto 444. Esta ley está organizada mediante 13 capítulos y consta de 41 artículos. El primer capítulo se denomina disposiciones generales, el segundo y el tercero habla de las profesiones y el uso del título. El capítulo 4, 5 y 6 regulan lo que sería el ejercicio profesional, sus limitaciones, construcciones y trabajos. Pero el capítulo 7 va más enfocado a lo que sería la inscripción de títulos mediante el capítulo 8, que es el Colegio de Ingenieros de Venezuela, también conocido como CIV por sus siglas. El capítulo 9 y 10 habla sobre el ejercicio ilegal y las sanciones, y el capítulo 11 de las técnicas y auxiliares. Ahora bien, en los últimos dos capítulos, es decir, el 12 y el 13, nos habla de las disposiciones transitorias y finales. Pasemos ahora a lo que serían los derechos asociados a esta ley. En primer lugar, tenemos el artículo 3 que nos habla de la exención de impuestos. En este caso, el ejercicio de estas profesiones no es una industria y por lo tanto no puede ser agravado con patentes o impuestos comerciales, tanto industriales. Pasamos ahora a lo que sería el artículo 7 que nos habla de otro derecho, tanto de arquitectos como ingenieros y profesionales afines, específicamente en el literal A, que nos habla de la reserva y uso del título, donde las denominaciones de ingeniero, arquitecto y afines quedan reservadas exclusivamente para los profesionales a quien la ley se refiere. Muy bien, pasamos ahora al artículo 10, que nos habla de la protección de propiedad intelectual. Es decir, los documentos técnicos como proyectos, planos, cálculos, informes son propiedad del profesional autor y no pueden ser usados sin un consentimiento salvo a estipulación contrataria. Y en último lugar, o el último derecho postulado principalmente en esta ley, es el artículo 22 que nos habla de la vigilancia gremial a través del CIB, que sería el Colegio de Ingenieros Venezolanos, que debe velar por los intereses generales de los profesionales que se agrupan en él, es decir, especial en la dignidad de los derechos y el mejoramiento de sus miembros. Así como existen derechos, también existen deberes y los vamos a clasificar mediante sus artículos. En primer lugar, tenemos el artículo 11 que nos habla de la firma y la colegiación en documentos. Es decir, este artículo nos habla que los documentos técnicos deben llevar la firma de su autor con su número de inscripción en el Colegio de Ingenieros de Venezuela para sufrir efecto legal. Cabe destacar que la firma solo puede ser autorizada bajo trabajos elaborados personalmente por el profesional. Seguidamente tenemos el artículo 12 que habla de las limitaciones de especialidad, un artículo bastante interesante ya que ningún profesional podrá ejercer sino la especialidad para la cual le autoriza expresamente el título universitario que posea. Es decir, un ingeniero industrial no puede postularse o no puede adquirir las responsabilidades de un ingeniero químico en una empresa ya que ninguna ley lo ampara. Ahora bien, el artículo 14 habla de la participación obligatoria en obras, es decir, aquellas construcciones y trabajos deben realizarse con la participación de los profesionales necesarios para así, garantizar su corrección y seguridad de la obra.
El profesional debe abstenerse si no cumple con estas disposiciones. Es decir, un ingeniero agrónomo no puede postularse a un cargo de un electricista ya que no cumple con esa especialidad. El artículo 16 nos habla de la determinación de responsabilidades, donde la participación de los profesionales en el proyecto y ejecución de obras debe quedar claramente determinada bajo los efectos de limitar sus responsabilidades. El artículo 18 nos habla de la inscripción obligatoria, un artículo fundamental de esta ley, ya que para ejercer cualquier actividad regulada y profesional debe ser inscrito respectivamente sus títulos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, también conocido por sus siglas como el CIV. Y en último lugar tenemos el artículo 27 como un deber, que sería la denuncia de ilegalidad, donde los profesionales colegiados deben denunciar ante su colegio todo caso de ejercicio ilegal y cualquier otra infracción a la ley que ocurra tanto en la ingeniería, arquitectura o profesiones afines. En sus sanciones vamos a partir primero por las penales, donde vamos a expresar el artículo 30 como nuestro pilar fundamental y vamos a ir describiendo cada uno de sus literales. En el literal A nos habla del ejercicio ilegal para aquellas personas no titulares, es decir, aquellas que no portan un título universitario de las carreras de ingeniería, arquitectura o profesiones afines, donde la multa para ello va a ser de 500 a 3.000 bolívares o un arresto. El literal B nos dice del ejercicio ilegal, sin embargo, para titulares, es decir, aquellos profesionales que ya cuentan con su título y, bueno, infragieron la ley. En este caso, su multa va a ser de 500 a 3.000 bolívares o arresto también. El literal C nos habla de la residencia en el ejercicio ilegal de los colegiados, donde su sanción penal va a ser la suspensión del ejercicio hasta por 5 años. El literal E nos habla del incumplimiento de empresas, ya sea por construcciones o instalaciones, donde su sanción va a ir dirigida a una multa de 1.000 a 10.000 bolívares. El literal F nos habla del incumplimiento de funcionarios públicos, más que todo es una multa de 200 a 5.000 bolívares o arresto también. Y en último lugar nos habla ya de la conclusión de este artículo, que sería en el último párrafo, que me llamó bastante la atención, que habla de la usurpación de títulos, que castiga conforme al supuesto con un código penal. Esto ya vendría siendo un caso muy particular donde, bueno, se ejerce muchas metodologías, investigaciones para certificar que la persona que usurpó el título, bueno, va a tener ciertas consecuencias legales y ya eso va a ser dictaminado mediante un juicio. Tenemos ahora lo que serían las sanciones disciplinarias, que bueno, su infracción básicamente sería la ley o reglamentos no penales o la violación de ética profesional. Y el artículo que aplica sería el artículo 32 y 33, donde básicamente la sanción aplicable va a ser primero una advertencia, luego la amonestación en privado, la censura pública y en caso de escalar la suspensión del ejercicio de la profesión de 1 mes a 1 año. Y bueno, el órgano que es aplicador para ello sería el Tribunal Disciplinario o el Colegio de Ingenieros de Venezuela, también conocido como CIV por sus siglas. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esta ley en la ingeniería industrial, que es la carrera que actualmente me encuentro cursando? Primero sería el reconocimiento y la regulación. Al ser considerada una de las profesiones afines a la ingeniería, la ley regula y formaliza el ejercicio del ingeniero industrial, es decir, otorgarle un marco de acción legalmente reconocido. En segundo lugar, se podría decir que también expone la responsabilidad profesional, al igual que las otras ingenierías, cabe destacar, obliga a los ingenieros industriales a firmar y certificar proyectos, estudios de proceso, producción, seguridad industrial, calidad y otros trabajos propios de su campo, que son vitales para nosotros que nos vamos a encontrar en un área netamente industrial, estableciendo su responsabilidad ante la sociedad y la ley. En tercer lugar, se tiene la ética y deber, donde el ingeniero industrial debe adherirse al Código de Ética Profesional impuesto por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, lo que garantiza sus decisiones en áreas críticas como seguridad, eficiencia y gestión de recursos, lo cual toma un rigor de prioridad. Y en último lugar, se podría hablar también de la habilitación por el ejercicio, es decir, la obligación de colegiarse permite al profesional obtener la matrícula necesaria para trabajar legalmente en el país, ya sea en el ámbito público o privado, incluyendo la participación de
licitaciones y la dirección de empresas o incluso proyectos industriales propios del profesional. Como conclusión, se puede decir que la Ley del Ejercicio de Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, el Decreto 444 de 1958, es el instrumento legal fundamental que establece las bases para el ejercicio ético y competente de estas profesiones en Venezuela, incluyendo, por supuesto, la ingeniería industrial, la cual queda formalmente regulada como una profesión afín. Esta normativa también asegura el control de la calidad profesional mediante la colegiación obligatoria en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, por lo cual establece los derechos de propiedad intelectual del actor sobre los documentos técnicos, también delimita las responsabilidades profesionales a través de la firma y el registro de proyectos, por supuesto define un sistema dual de sanción penal y disciplinarias para quienes infrinjan las normas, garantizando así la seguridad pública y elevando el potencial profesional en el territorio venezolano. Eso sería todo por esta exposición. Espero les haya gustado y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Los dejo con esta frase de Víctor Hugo que dice: ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.